pagas. Un 23 de enero de 1945, la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cargo de Juan Domingo Perón, decretaba el descanso remunerado para todos los trabajadores argentinos. Y es que tomarse vacaciones era considerado un privilegio para los ricos. Sin embargo, poco a poco fueron accediendo otros sectores sociales. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo, realizándose dentro de una comunidad que también se realice, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice. Por eso nosotros, a nuestro proceso ideológico enunciado, le hemos llamado la comunidad organizada, porque es la comunidad organizada precisamente aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto. Piense que si nosotros hacemos una comunidad económica latinoamericana y después establecemos un mercado común latinoamericano, ese país a que usted se refiere, que está en un boom industrial muy grande, ¿a dónde va a colocar su producción? Que actualmente la está colocando casi toda en Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional y su área, haciendo el cuento que el oro vale 35 cuando vale 70. Es decir, un dólar sobrevalorado. Y un Fondo Monetario Internacional que le tira las monedas abajo a toda Europa. ¿Para qué? Para comprar por chirolita todo lo que hay en Europa con siglos de trabajo y de esfuerzo. Es lo que han estado haciendo. Penetrando esto, comprando las empresas y comprando todo lo que valía algo de aquí de Europa. ¿Cómo? Con chirolitas, porque como le envilecen las monedas y ellos sobrevalorizan el dólar, ¿qué es lo que le han hecho a la República Argentina? ¿Para qué le han tirado a 350 pesos por dólar? Para comprarle la industria barata, porque eso lo ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el señor Krieger Bacenes es un agente del Fondo Monetario Internacional, lo ha sido siempre. Es lo que pasa en la República Argentina y lo que pasa en el mundo. Simple el problema. En la época nuestra, yo luché con esos mismos enemigos. Saqué de país. Eso, por primera vez en la historia de la República Argentina, se pudo poner a punto la economía. No teníamos deuda externa, teníamos una reserva financiera de 1.500 millones, balanza de pago era favorable a nosotros porque nosotros controlábamos la exportación, los servicios financieros los bajamos al 10% de lo que recibimos, pero para eso fue necesario echar a todos estos gringos que nos estaban robando, echarlos de allá. Comprar los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, hacer una marina mercante. Nunca nos habían dejado hacer eso. ¿Por qué? Porque a través de eso es que nos robaban. El proceso. Bueno, y después los echamos del todo. Así no fue posible poner al día la economía. Ahora, estos, indudablemente que a nosotros no nos pueden querer, y es claro. Y yo prefiero que haber procedido correctamente y haber tratado de defender la Argentina antes que ganarme el amor de los hermanitos del norte, ¿no? Que no me interesa en lo más mínimo. Y eso hay que volverlo a hacer. Por eso yo siempre les digo, a nosotros nos podrán insultar, nos podrán calumniar, pero no van a tener más remedio que hacer lo que nosotros dijimos, o hunden al país. El mundo está dividido en tres bandos grandes. Uno, el imperialismo yanqui y sus satélites, de los cuales nosotros somos uno, con un ejército de ocupación allí, que no solamente es un ejército de ocupación, sino que ni siquiera lo paga Estados Unidos, lo pagamos nosotros, lo paga el pueblo argentino. Gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse, haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses.
Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Bien, después fuimos a los servicios financieros que se pagaban casi $1.000 millones al año. En un país de una producción como el nuestro, $1.000 millones representa un negocio ruinoso si uno lo tiene que mandar al exterior en servicios financieros. ¿Para pagar qué? Para pagar las empresas de servicios públicos que eran todas extranjeras. Los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Rocca-Runciman en Inglaterra. El gas, en fin, todos los servicios públicos, teléfonos. Muy bien, cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete, porque Miranda, un hombre práctico, dijo, esto se compra todo. Y entonces dije, bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo, y efectivamente se compró todo sin plata. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin. Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. ¿Cómo fue que se compró sin plata? Por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, claro, se siguió negociando. ¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires, se querían ir discutiendo, y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Y me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Recién se dio. Bien, también la solución diremos, económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina, en nuestra época, había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones,
solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso, en pocas palabras y dicho muy rápidamente, fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. Ha llegado la hora de que pongamos las cosas en claro. Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas, pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo y cuando el pueblo se decide a la lucha suele ser invencible. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.